Durante la estancia de mi madre en la UCI, mi marido me envió un mensaje de texto: aseguro mi futuro. Había vendido la finca victoriana de mi familia y se había mudado con su amante a Brasil. Me burlé y respondí: fascinante. Lo que él no sabía era: señora Crawford, el estado de su madre es crítico. Necesitamos operarla de inmediato. La voz del médico resonó en el pasillo estéril del hospital. Agarré mi teléfono con más fuerza, tratando de comunicarme con Douglas por sexta vez. Cuando finalmente respondió, su irritación era palpable. ¿Qué pasa ahora, Virginia? Estoy en una reunión importante, espetó. La familiar frialdad en su voz hizo que se me encogiera el estómago. Mamás siendo llevadas a cirugía de emergencia, te necesito aquí. Supliqué con la voz entrecortada. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras esperaba su respuesta. Lo siento, no puedo ir. Están pasando cosas importantes, ocúpate de ello tú mismo, respondió antes de colgar. Soy Virginia Crawford, tengo 47 años, y ese momento en el hospital St. Luke de Birmingham fue cuando finalmente admití que mi matrimonio no se podía salvar. Mientras observaba a las enfermeras que llevaban a mi madre en silla de ruedas hacia la UCI, los recuerdos de tiempos más felices me invadieron: tardes de verano en la finca victoriana de nuestra familia, el aroma de las rosas de mi madre flotando a través de las ventanas abiertas, la cálida risa de mi padre resonando en los pasillos ornamentados. Esa finca había pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. Tras la muerte de mi padre hace 3 años, mi madre y yo la heredamos juntas. La antigua casa significaba todo para nosotros. Cada tabla del suelo que crujía, cada moldura intrincada contaba la historia de nuestra familia. Douglas, ya sabes, lo entendía, o al menos yo creía que lo entendía. Cuando nos casamos hace 15 años, él pasaba los fines de semana ayudando a mi madre a cuidar su amado jardín, pero en algún momento del camino, el corazón de mi marido se volvió tan frío como el mármol. Mientras estaba sentada en la sala de espera de la UCI, mi teléfono vibró con un mensaje de Douglas. Aseguré mi futuro, acabo de vender la propiedad y me voy a Brasil esta noche con alguien que realmente me hace feliz. Adiós. Una extraña calma me invadió al leer su mensaje. Lo que Douglas no sabía era que yo había estado observando cada uno de sus movimientos durante meses. Mi investigador privado me había mantenido bien informado de sus planes, incluido su romance con su joven secretaria y sus planes de huir del país. Escribí una sola palabra: fascinante. Al mirar el cuerpo frágil de mi madre a través de la ventana de la UCI, sentí que una determinación feroz se apoderaba de mí. Douglas no tenía idea de lo que se avecinaba. A veces, la mejor venganza es dejar que alguien caiga en la trampa que él mismo ha tendido. Douglas no siempre fue así. Cuando nos conocimos en una gala benéfica en Birmingham hace 15 años, era diferente, amable, ambicioso y genuinamente solidario. En aquel entonces trabajaba como socio junior en un bufete de abogados y se le iluminaban los ojos cuando hablaba de cómo ayudar a sus clientes. Recuerdo que solía llevarle café a mi padre durante las largas conversaciones sobre la gestión de sucesiones, ansioso por aprender y comprender el legado de nuestra familia. La finca victoriana había sido más que un simple hogar para nosotros. Mi bisabuelo la construyó en 1887 y es un testimonio de la historia de nuestra familia. Todas las Navidades, todas las celebraciones y todas las tranquilas tardes de domingo transcurrían entre esas paredes. Todavía puedo imaginarme a mi abuela sentada en su rincón favorito de la biblioteca, contándome historias sobre las generaciones que nos precedieron. La familia no es solo cuestión de sangre, decía Virginia, con los ojos brillantes de sabiduría. Se trata de confianza y de proteger lo que más importa. Los cambios en Douglas fueron sutiles al principio. Hace unos 5 años empezó a pasar más tiempo en la oficina y a volver a casa cada vez más tarde. Cuando mi padre falleció hace 3 años, algo cambió por completo en él. Empezó a cuestionar cada decisión financiera que yo tomaba e insistió en tener más control sobre los asuntos del patrimonio. Me di cuenta de que faltaban pequeñas cosas en la casa, antigüedades, joyas de la familia, objetos que, según él, estaban siendo tasados. Hace 2 meses encontré en su correo electrónico los recibos de un condominio de lujo en Río de Janeiro. Fue entonces cuando contraté a Juliana, la investigadora privada. Su marido se ha reunido con varios compradores potenciales, informó la semana pasada. Les ha estado mostrando documentos falsificados que afirman que es el propietario absoluto de la finca.
La ironía de todo esto me habría hecho reír si no fuera tan dolorosa. Douglas había pasado años intentando hacerse con el control de la herencia, sin saber que mi abuela la había colocado en una casa mucho antes de que él entrara en nuestras vidas. Ella había visto situaciones similares en otras familias adineradas y había tomado medidas para proteger nuestro legado. Mi teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de Douglas. Me lo agradecerás cuando veas cuánto conseguí por esa vieja casa. Es hora de seguir adelante. Guardé el teléfono y mi mano encontró consuelo en el cuero desgastado del diario de mi abuela y en mi bolso. Dentro yacía la verdad que pronto destrozaría por completo los planes de Douglas. La sala de espera de la UCI se sentía más fría a medida que caía la noche. La cirugía de mi madre estaba tomando más tiempo de lo esperado y yo estaba muy nerviosa. Fue entonces cuando Juliana, mi investigadora privada, me llamó con una noticia que me heló la sangre. Virginia, tengo algo que necesitas ver de inmediato, dijo con voz urgente. ¿Puedes revisar tu correo electrónico? Abrí el archivo adjunto que me había enviado y mis manos comenzaron a temblar. Había docenas de fotos. Douglas había ido a restaurantes caros con su joven secretaria Angela, había comprado joyas en Tiffany's y había visitado oficinas inmobiliarias de lujo. Pero lo que me revolvió el estómago fueron los documentos claramente visibles en algunas de las fotos. Ha estado vaciando sistemáticamente sus cuentas personales durante meses, explicó Juliana. La venta de la propiedad es solo la pieza final. Ya transfirió la mayoría de sus activos líquidos a cuentas en el extranjero. Abrí mi aplicación bancaria y efectivamente mi cuenta personal mostraba un saldo de solo $842. La cuenta conjunta que compartíamos estaba completamente vacía. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me di cuenta de que había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Douglas. Por cierto, me encargué de esos viejos álbumes de fotos polvorientos de la biblioteca. Ya nadie necesita esos trastos sentimentales. Los compradores quieren que la casa esté vacía la semana que viene. Los álbumes de fotos, los preciosos recuerdos de mi madre, generaciones de nuestra historia familiar. Me sentí físicamente mal. La imagen de la cámara de seguridad de la finca apareció en mi teléfono y mostraba a Douglas y Angela cargando cajas en su auto. Se reían con copas de champán en la mano, celebrando en nuestra casa familiar mientras mi madre luchaba por su vida en una cirugía. Virginia, la voz de Juliana me devolvió a la realidad. Hay más. Ha reservado 2 billetes de primera clase a Río de Janeiro para esta noche y ha estado grabando tus llamadas telefónicas con el hospital. Quería asegurarse de que tu madre estuviera demasiado enferma para interferir en la venta. Todo el peso de su traición cayó sobre mí. No solo había estado robando nuestro dinero. Había estado esperando que mi madre estuviera en su momento más vulnerable. Había calculado todo a la perfección, pensando que yo estaría demasiado angustiada por mi madre como para darme cuenta de lo que estaba haciendo. El médico apareció en la puerta en ese momento. Señora Crawford, su madre está estable. La operación fue un éxito, pero necesitará cuidados intensivos durante la recuperación. Apreté con más fuerza el diario de mi abuela, sintiendo los documentos ocultos en su interior que serían la perdición de Douglas. Creía que lo había planeado todo a la perfección, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. A veces, la mejor venganza no consiste solo en ganar. Se trata de dejar que el enemigo lo pierda todo en sus propios términos. Señor Reynolds, soy Virginia Crawford. Entiendo que usted es el comprador que Douglas consiguió para nuestra propiedad. Mi voz era firme ocultando la ira que me ardía en el interior. Ah, sí, señora Crawford. Su marido mencionó que la llamaría para ultimar los detalles. Debo decir que $3,2 millones es una ganga por una propiedad tan hermosa. Parecía satisfecho de sí mismo. ¿Y ya has transferido los fondos?, pregunté observando el rostro tranquilo y dormido de mi madre. Sí, justo esta mañana. Su marido insistió mucho en que le pagara de inmediato. Dijo algo sobre una oportunidad de inversión en Brasil que no podía esperar. Sonreí con tristeza. Señor Reynolds, le sugiero que se comunique con su banco de inmediato y detenga esa transferencia. Verá, Douglas en realidad no tiene la autoridad para vender la propiedad. Hubo una larga pausa. ¿Perdón, qué? La propiedad está en un fideicomiso irrevocable.
Cualquier venta sin la documentación adecuada del administrador del fideicomiso es fraudulenta. Lo escuché inhalar con fuerza. Creo que eso lo convertiría en un participante involuntario de un fraude inmobiliario. Mientras el señor Reynolds procesaba esta información, mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Douglas. Acabo de entregar la documentación final a los compradores. Deberías estar agradecido. Conseguí un buen trato para nosotros, que ahora nos dirigimos al aeropuerto con mi verdadero futuro. Volví a centrarme en el señor Reynolds, que ahora estaba balbuceando sobre la documentación legal. Le aconsejé que revisara cuidadosamente el contrato de compra. Estoy segura de que encontrará algunas irregularidades. Mi esposo puede ser creativo con el papeleo cuando le conviene. En ese momento Juliana entró en la habitación del hospital y asintió para confirmar que todo estaba en orden. Me entregó una carpeta que contenía copias de los documentos del fideicomiso y los últimos extractos bancarios que demostraban el robo sistemático de Douglas. La voz del señor Reynolds, señora Crawford, había adquirido un tono de pánico. Acabo de revisar la documentación. Estas firmas no coinciden con los registros del condado. No coincidirían. Le respondí con calma, le sugiero que se comunique con su abogado de inmediato. El FBI ya está involucrado y querrán hablar con usted sobre su papel en esta transacción. Como si fuera una señal, mi teléfono se iluminó con una llamada de la agente Sara Martínez, que había estado preparando un caso contra Douglas durante el último mes. Estamos en posición en el aeropuerto, informó. Su esposo acaba de registrarse para su vuelo a Río con una mujer que coincide con la descripción de Angela. Es el momento perfecto, dije. Estaba viendo a Juliana configurar su computadora portátil para monitorear las transmisiones de seguridad. No tiene idea de que el administrador de confianza está esperando en la puerta. El siguiente mensaje de Douglas me hizo sacudir la cabeza. Embarcaremos pronto. Nunca nos encontrarás a dónde vamos. Disfruta de tu vida vacía en esa vieja casa sin valor. No me molesté en responder. En cambio abrí el diario de mi abuela y saqué el documento que sellaría el destino de Douglas, el acuerdo de fideicomiso original, con sus disposiciones clarísimas sobre la transferencia de la propiedad y la prevención del fraude. Juliana levantó la vista de su portátil con una sonrisa de satisfacción. La seguridad del aeropuerto acababa de marcar sus pasaportes. ¿Quieres ver el espectáculo? La pantalla del portátil de Juliana mostraba la transmisión de seguridad del aeropuerto mientras Douglas y Angela se acercaban a la terminal internacional. Parecían confiados, casi presumidos, mientras sacaban sus costosas maletas a juego. Noté que Angela llevaba el collar de zafiros de mi madre, una reliquia familiar que se ha transmitido de generación en generación. Señora Crawford, la voz del agente Martínez resonó en mi teléfono. Descubrimos algo inquietante. Su marido no solo robó documentos para la venta de la propiedad. Ha estado dirigiendo un complejo plan que involucra múltiples propiedades y víctimas de edad avanzada. Mi mano se aferró a la barandilla de la cama del hospital mientras ella continuaba. Hemos identificado al menos otros 6 casos en los que atacó a familias adineradas durante emergencias médicas. Falsificaba poderes notariales mientras estaban hospitalizados. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. Todas esas noches en la oficina, las reuniones misteriosas con los clientes, había estado perfeccionando su plan durante años. Pensé en las otras familias, otros hogares, otras vidas que había intentado destruir. Hay más, intervino Juliana, con los ojos fijos en la pantalla. He rastreado el rastro del dinero. Angela no es solo su amante. Ha sido su cómplice desde el principio. Trabaja para una empresa fantasma que ha estado blanqueando dinero procedente de estas estafas inmobiliarias. En la transmisión de seguridad, vi a Douglas acercarse a la puerta. Llevaba el traje a medida que le había regalado para nuestro aniversario el año pasado, probablemente el último regalo que le haría en mi vida. Angela se aferró a su brazo, riéndose de algo que había dicho. Entonces todo sucedió a la vez. 2 agentes del FBI con traje y corbata se acercaron desde una dirección. El administrador del fideicomiso, el señor Harrison, apareció desde el otro lado, flanqueado por la seguridad del aeropuerto. El rostro de Douglas pasó de la confusión a la conmoción y luego a la rabia en cuestión de segundos. No lo entiendes. Su voz se escuchó claramente a través del audio de Juliana.
Mi esposa me dio permiso para vender la propiedad. Tengo documentación. Falsificar documentación, interrumpió el señor Harrison. La esposa del propietario de la finca Crawford quería hacerlo, pero no podía autorizar su venta. Vi cómo el rostro de Douglas palidecía al darse cuenta de su error. Pero en lugar de rendirse, empujó a Angela hacia los agentes y salió corriendo. Dio unos 10 pasos antes de que los agentes de seguridad lo derribaran, haciendo que la pulsera antigua de mi madre, que yo ni siquiera me había dado cuenta de que faltaba, se deslizara por el suelo del aeropuerto. Virginia, la voz de Juliana era urgente. Douglas acaba de intentar transferir otros 500. $000 de la cuenta de tu madre si no la hubiera congelado ayer. Mi teléfono vibró con un último mensaje de Douglas. ¿Crees que eres tan inteligente? Consulta el seguro médico de tu madre. Ups. Se me heló la sangre. Llamé inmediatamente al departamento de facturación del hospital. En efecto, Douglas había cancelado la póliza de seguro de mi madre la semana pasada, alegando que era una medida para recortar gastos. La cirugía a la que acababa de someterse costaría cientos de miles de dólares. Él lo había planeado todo. Hospitalizar a mi madre sin seguro, vaciar nuestras cuentas, vender la herencia y desaparecer con el dinero mientras yo me ahogaba en deudas médicas. Lo que no había contado era que yo ya había transferido a mi madre a mi propia póliza de seguros hacía 3 meses, cuando Juliana descubrió por primera vez sus planes. A veces la mejor trampa es la que tu enemigo nunca ve venir. Mientras veía cómo esposaban a Douglas en la pantalla de la computadora portátil de Juliana, la agente Martínez entró corriendo a la habitación de mi madre en el hospital. Su rostro estaba serio. Señora Crawford, tenemos que actuar rápido. Los registros telefónicos de su marido muestran que ayer se puso en contacto con una empresa de demolición. Tienen previsto empezar a trabajar en la finca mañana por la mañana, y dicen algo sobre que el comprador quiere despejar el terreno de inmediato. Se me paró el corazón. La finca no solo albergaba nuestros recuerdos familiares, sino también pruebas de otros crímenes de Douglas. Descubrí una caja fuerte oculta en su estudio la semana pasada, pero todavía no había podido abrirla. Está intentando destruir las pruebas, dijo Juliana, mientras marcaba el número de su teléfono. Y apuesto a que la caja fuerte de su estudio contiene documentos de sus otras víctimas. Hay otro problema, añadió el agente Martínez. Angela ha desaparecido. Se escabulló durante la confusión del arresto de Douglas y tiene acceso a toda tu información bancaria. Saqué el diario de mi abuela y saqué una pequeña llave escondida en el lomo. Mi abuela no se limitó a crear el fideicomiso, le expliqué. Instaló un sistema de seguridad de última generación en toda la finca. Todas las habitaciones están vigiladas. Todos los documentos están protegidos. Angela no podrá acceder a nada sin activar las alarmas silenciosas. En ese momento, la computadora portátil de Juliana emitió una alerta. Las cámaras de seguridad de la finca mostraron a Angela trepando por una ventana hacia el estudio de Douglas. Se dirigía directamente a la caja fuerte. ¿Deberíamos enviar agentes?, preguntó la agente Martínez, mientras buscaba su radio. Espera, dije mientras observaba a Angela ingresar la combinación de la caja fuerte. Mi abuela también instaló una puerta de caja fuerte triunfalmente. Inmediatamente tanto la caja fuerte como la puerta del estudio se cerraron automáticamente, atrapándola dentro. Una fina niebla salía de unos conductos de ventilación ocultos, inofensiva pero que contenía un tinte ultravioleta invisible que marcaría a cualquiera que estuviera en la habitación durante semanas. La policía puede tomarse su tiempo, sonreí. Ella no se irá a ninguna parte y ahora está marcada con pruebas de intento de robo. Sonó mi teléfono. Era el señor Reynolds, el posible comprador. Señora Crawford, acabo de enterarme de que Douglas planeaba demoler la finca y construir condominios de lujo. Me mostró estudios ambientales falsificados que afirmaban que la estructura de la casa histórica era deficiente. Ya me comuniqué con mi banco para detener todos los pagos. Gracias, señor Reynolds. Aunque debería saber quién es la empresa de demolición que contrató, es otra empresa fantasma. Se habrían quedado con tu dinero y habrían desaparecido. El agente Martínez finalizó la llamada y se dirigió a mí. El FBI acaba de encontrar el ordenador portátil de Douglas.
Tiene archivos detallados sobre familias adineradas con parientes ancianos o enfermos en 3 estados. Estaba planeando ampliar su plan de forma significativa. Miré a mi madre, que todavía dormía tranquilamente, y luego volví a mirar la señal de seguridad que mostraba a Angela golpeando furiosamente la puerta del estudio. Mi abuela siempre decía que la avaricia acaba por destruirse a sí misma. No creo que Douglas haya comprendido nunca que el valor real de nuestra propiedad no estaba en el precio. Estaba en las protecciones que había incorporado a cada ladrillo. La computadora portátil de Juliana volvió a emitir un pitido. Virginia, dijo con urgencia, tienes que ver esto. Douglas tenía otro plan en marcha, y ya lo había puesto en marcha. Juliana giró su computadora portátil para mostrarme lo que parecían ser confirmaciones de transferencias. Douglas configuró retiros automáticos de las cuentas de jubilación de su madre. Están programados para activarse a medianoche. Está tratando de vaciar todo antes de que los bancos congelen sus activos. Sonreí, recordando. Que lo intente, dije mientras abría la aplicación bancaria de mi teléfono. Ya he transferido todo a nuevas cuentas protegidas por el fideicomiso. Está a punto de transferir dinero de cuentas vacías y de implicarse en más intentos de fraude. En la transmisión de seguridad, vimos cómo los agentes de policía entraban al estudio donde Angela estaba atrapada. Ella todavía estaba tratando frenéticamente de destruir documentos de la caja fuerte, pero sus manos ahora brillaban de un color violeta intenso bajo las luces ultravioleta. La señora Crawford, dijo el agente Martínez mientras revisaba los documentos que habíamos encontrado. Estas pruebas no solo tienen que ver con su patrimonio. Los archivos de Douglas detallan un plan que tenía como blanco a docenas de familias. Estamos investigando múltiples cargos de fraude, robo y conspiración. Mi madre se movió en su cama de hospital, sus ojos parpadearon y se abrieron. Apreté su mano suavemente. Todo está bien, mamá. La finca está a salvo. El plan de la abuela funcionó a la perfección. Por supuesto que funcionó, susurró con una leve sonrisa. Tu abuela siempre decía que la mejor trampa es aquella en la que caen ellos mismos. El teléfono del agente Martínez sonó. Encontraron la bolsa de emergencia de Douglas en el maletero de su coche. Contenía pasaportes, dinero y el testamento original de tu abuela. Él creía que tenía la única copia. Abrí el diario de mi abuela una última vez y saqué el testamento original, que se había conservado de forma segura durante todos estos años. No, dije. Él solo tenía lo que queríamos que encontrara. 2 semanas después me senté en el juzgado para ver a Douglas y Angela en su comparecencia. Atrás quedaron sus ropas de diseño y sus sonrisas arrogantes, reemplazadas por monos de prisión y expresiones derrotadas. El fiscal leyó 37 cargos de fraude, conspiración e intento de robo. Su señoría, el abogado de Douglas comenzó. Mi cliente simplemente estaba tratando de proteger los bienes de su esposa. Eso no es lo que muestran las pruebas, interrumpió el fiscal, levantando una carpeta gruesa. Tenemos pruebas documentadas de que el señor Crawford se centró en varias familias durante emergencias médicas, intentando robar sus propiedades mediante elaborados esquemas de fraude. Los documentos de V. Mark recuperados de su caja fuerte detallan cada crimen. Pensé en las otras víctimas. 12 familias que casi lo habían perdido todo por culpa de los planes de Douglas. Gracias a las pruebas que habíamos reunido, todos ellos obtendrían justicia. El juez fijó una fianza de $5 millones para cada uno y envió a prisión preventiva a Douglas y Angela cuando no pudieron pagar. Mientras se los llevaban, Douglas se volvió y me miró fijamente. Simplemente sonreí y le di unas palmaditas al diario de mi abuela. Él nunca había entendido que la verdadera riqueza no tiene que ver con el dinero, sino con la familia, el legado y la protección de lo que más importa. De regreso a la finca, mi madre se recuperaba bien en su antigua habitación, rodeada de las fotos familiares y las reliquias que habíamos protegido. El jardín que tanto amaba estaba floreciendo nuevamente y la casa se sentía más viva que nunca. Me senté en el sillón favorito de mi abuela en la biblioteca y sentí que su sabiduría me rodeaba. A veces la mayor victoria no está en la lucha, sino en preservar lo que verdaderamente importa y dejar que la avaricia se destruya a sí misma.